Hola, mi nombre es Samuel Mejía, soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras y en esta ocasión haré una breve disertación sobre el derecho administrativo de manera muy general. El jurista mexicano Jorge Fernández Ruiz, en su libro denominado Derecho Administrativo, establece un orden de ideas que, si bien las nacionaliza a la República Mexicana, no por esa razón pierden vigencia y pertinencia al concierto de naciones latinoamericanas, dentro de las cuales se encuentra nuestra querida Honduras. El derecho administrativo viene a regular la administración pública, que es a la vez la función esencial del Poder Ejecutivo, así como establece normas y los mecanismos para brindar servicios a la ciudadanía a través de los entes que conforman los organismos públicos centralizados, descentralizados, paraestatales y desconcentrados. Como lo señala la doctrina alemana de mediados del siglo XX, el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Entenderemos además que como rama del derecho público cuyo objeto incluye regular a la administración pública, el derecho administrativo nace cuando se conforma un orden jurídico distinto al ordinario, aplicable a la administración pública. En tanto ella no ocurre, no aparece el derecho administrativo. A lo largo de su desarrollo, el derecho administrativo ha sido definido de maneras diversas, pero hoy en día se puede entender como el conjunto de valores, principios y normas que rigen la estructura, la organización y el funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los participantes. El derecho administrativo es una rama del derecho público cuyo desenvolvimiento propicia el surgimiento de la ciencia del derecho administrativo, que tiene por objeto construir, sistematizar, interpretar y evaluar el contenido de los valores, los principios y las normas jurídicas que regulan la estructura, la organización y el funcionamiento de la administración pública, de las relaciones entre sus diversos órganos, dependencias y entidades, de sus relaciones con otras instituciones del Estado y con los particulares, lo cual genera una útil interacción entre la doctrina y la norma, lo mismo que entre la teoría y la praxis, en aras de una mejor regulación jurídica de la administración pública en beneficio de la sociedad y de sus integrantes. Si nos remontamos al siglo XVIII, época en la que se dio la Revolución Francesa, diríamos que como producto de mencionada revolución, el derecho administrativo defiende la libertad y protege a los particulares contra la posible arbitrariedad del poder público ejercido por la administración pública mediante el desarrollo de sus actividades, mismas que obligatoriamente deben sujetarse a un procedimiento específico determinado. Los valores, los principios y las normas del derecho administrativo representan un dique de contención al poder público depositado en la administración pública, con el propósito de proteger y preservar los derechos fundamentales de los particulares, lo que permite proteger y preservar el derecho humano a una buena administración pública, además de crear instrumentos para asegurar el interés público y social en aras de un sano equilibrio con los gobernados que debe caracterizar al Estado social y democrático de derecho. En la doctrina existe consenso para considerar el derecho administrativo como una rama del derecho público encargada de regular, entre otras cuestiones, a la administración pública. Se trata, pues, de una disciplina jurídica relativamente joven, apenas bicentenaria, si se compara con el milenario derecho civil y el igualmente antiquísimo derecho penal, cuya existencia se comprueba en el Código de Hammurabi, que hace 4 milenios regulaba los contratos de compraventa y arrendamiento y establecía penas para diferentes delitos. Ahora bien, ¿cómo surge el derecho administrativo? En tal circunstancia, la pregunta obligada es, ¿acaso en el mundo antiguo no había administración pública? ¿O por qué no existía el derecho administrativo hace más de 200 años? Y claro que en la antigüedad ya había administración pública. De ello dan testimonio las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, los jardines pensiles de Babilonia, el Faro de Alejandría y demás maravillas del mundo antiguo. Lo que ocurre es que cuando se configura un orden regulador de la estructura y funcionamiento de la administración pública y de sus relaciones con los administradores de índole diversa, en lo sustancial al orden jurídico ordinario, que norma las relaciones entre los particulares, emerge entonces el derecho administrativo. Prueba de ello es que mientras eso no ocurrió, la regulación de la administración pública y de sus relaciones con los particulares se mantuvo bajo las reglas del derecho ordinario, con excepciones para casos específicos de nuevo cuño que no admitían aplicación del derecho ordinario. Al proliferar las excepciones, se hubo de reconocer que se había integrado un sistema normativo especial diferente al del derecho ordinario, que es el derecho administrativo.
Junto al derecho administrativo surge la ciencia del derecho administrativo, a la que hicieron aportaciones importantes los exégetas de las numerosas leyes administrativas y de la jurisprudencia del Consejo del Estado francés del siglo XIX, así como el italiano Gian Domenico Romagnosi fue quien escribió el primer libro de derecho administrativo publicado en Milán en 1814. Bien, ¿qué criterios usaremos para definir al derecho administrativo? Los criterios más destacados son el criterio legalista, el criterio subjetivo y el criterio objetivo. Partiendo de estos criterios, entonces, ¿cómo podremos conceptualizar al derecho administrativo? El derecho administrativo tiene una estrecha vinculación con el poder público, especialmente con el órgano con el que se inserta en el área más grande de la administración pública, lo que le da un notorio matiz político. Empero, con afán de precisar el concepto de derecho administrativo, conviene hacer las siguientes consideraciones. Diremos además que el derecho administrativo no se ocupa de toda la estructura, organización y funcionamiento ni de la actividad total del sector público del Estado, sino solo de una de sus partes. La administración pública, cuyo universo rebasa los límites del poder ejecutivo, habida cuenta de la existencia de sendas áreas de administración pública en el poder legislativo y en el poder judicial, aun cuando el área mayor de la misma se inserte en el poder ejecutivo. El derecho administrativo también atañe a las relaciones de las dependencias y entidades de la administración pública entre sí y de ellas con otras instituciones del Estado y con los particulares. En consecuencia y en concordancia con el abogado Jorge Fernández, se puede afirmar que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rige la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de estas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. En nuestro país, Honduras, la Ley General de la Administración Pública fue decretada por el Congreso Nacional bajo el decreto número 146-86 el 27 de octubre del año 1986, bajo el gobierno del ingeniero José Simón Ascona Hoyo, siendo Carlos Orbín Montoya el presidente del Poder Legislativo, entrando en vigencia a partir del año 1987, precisamente el 1 de enero, según lo estipula la misma ley. Pero entonces, ¿qué es la administración pública? Es el conjunto de organismos estatales que realizan las funciones administrativas del Estado hondureño. En general, abarca a los distintos entes y dependencias que integran al Poder Ejecutivo de Honduras. El concepto de administración pública es impreciso y suele ser usado con diversos alcances. La administración pública no incluye al Poder Legislativo ni el Poder Judicial. Tampoco abarca a las empresas estatales ni entes privados que prestan servicios públicos. Incluye, en cambio, a las entidades públicas descentralizadas, especializadas y como los centros de enseñanza, hospitales y museos. En este sentido, comprende toda la actividad o gestión ejercida por los órganos del Estado. Por consiguiente, el término administración pública involucra las funciones administrativas que ejerzan los distintos organismos del Estado. Los objetivos de la administración pública vendrían a ser manejar la planeación como una actividad que permite vincular los medios y fines, diseñar normas organizativas, distribuir funciones, procurar la eficiencia en los objetivos de desarrollo a los que aspira la sociedad y dignificar y enriquecer la función pública. En Honduras, el administrador público debería ser un profesional formado para la gestión del Estado, orientado al bien común, creativo, empático, asertivo, con capacidad para comunicarse y trabajar en equipo, lo que le permite tener una visión estratégica del sector público y sus interrelaciones internas y externas. En otro orden de ideas, la administración pública se entiende como la disciplina y también el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público. La administración pública debería ocuparse de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público, no solo en las instituciones burocráticas del Estado, sino también en las empresas estatales, en los entes de salud, en las Fuerzas Armadas, en la policía, los bomberos, entre otros. En cambio, no abarca los sectores judiciales y legislativos. Su cometido primordial tendría que ser la gestión de los esfuerzos estatales o de las diversas empresas e instituciones que componen el Estado, de manera de garantizar el cumplimiento eficaz de la satisfacción de las necesidades mínimas de la ciudadanía, la salvaguarda del orden interno de la nación, garantizar las relaciones burocráticas, jerárquicas e informativas que mantengan un sistema social, político y ciudadano operando. Algunos ejemplos de administración pública para el ámbito internacional podrían ser las medidas de recorte y achicamiento del Estado llevado a cabo por los gobiernos neoliberales, en especial durante la década del 90 en América Latina,
despidos de trabajadores públicos, fusión de ministerios, etc. El agrandamiento del Estado que llevaban a cabo los gobiernos socialistas a medida que expropian empresas privadas y propiedades que pasan a ser patrimonio del Estado bajo un modelo de gestión de la administración pública. Entre la administración pública y la administración privada pueden establecerse algunas diferencias fundamentales, que aunque muchos de sus procesos puedan ser semejantes, la administración pública y la administración privada se distinguen en su objetivo, el financiamiento, la legalidad y la dependencia. Ahora bien, cuando vinculamos la administración pública con las ciencias políticas, vemos que éstas suelen ir de la mano por una sencilla razón. Los diferentes modelos de gobierno o de gestión política que el hombre ha ideado a lo largo de la historia se han hecho sentir más que nada en el modo de disponer de los bienes y servicios públicos, dado que un gobierno, desde cierto punto de vista, no es más que una manera específica de emplear al Estado, sus leyes, sus instituciones y sus cometidos en lo social, en lo cívico y en lo económico. Muchas gracias por su atención.